Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a orar ahí donde te encuentras. Padre celestial, Señor, en el nombre poderoso de Jesús presentamos tu palabra, Padre. Que tu nombre hoy sea glorificado, Señor, y que tu palabra, Señor, hoy entre en nuestros corazones, Padre, y que sea de edificación, de consolación y de exhortación para con tu pueblo. Que tu palabra, Señor, nos ayude a crecer, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y te pedimos, Señor, que nos enamoremos más de tu presencia, Padre, y de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, hoy te pido, Señor, y te pido, precioso Espíritu Santo, que seas tú cargando la atmósfera con tu presencia, Señor. Que seas tú preparando los corazones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, y toda fuerza de las tinieblas, Señor, toda distracción, Padre, toda apatía queda sin poder y sin autoridad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Mis hermanos, hoy quiero hablarles en específico de esta iglesia. Aquí vemos que el apóstol Juan recibe una revelación apocalíptica. El libro de Apocalipsis o de Revelaciones fue escrito alrededor de los años 95 después de Cristo, cuando los cristianos bajo el imperio romano sufrieron una de las más terribles persecuciones bajo el emperador Domiciano. El emperador Domiciano enfatizó y promovió el culto a su persona. En ese entonces promovía que le llamaran Señor y Dios. Y por supuesto que los cristianos de ese entonces eran cristianos radicales, por lo cual no le llamaban Señor y Dios. Por esta razón fue desterrado Juan a la isla de Patmos, una pequeña isla al suroeste de Éfeso, a unos 80 kilómetros. Juan, ya siendo anciano, recibe esta revelación en la isla por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que este libro va dirigido a 7 iglesias que están en Asia, más específicamente en Asia Menor, lo que hoy es considerado como Turquía. Algunos han interpretado que estas iglesias simbolizan o representan periodos distintos de la iglesia cristiana en la historia, aunque los consejos aquí dados se aplican a todas las personas y a toda la iglesia de todos los tiempos. Y la realidad es que esta iglesia eran congregaciones que existían en aquella época. El punto principal es que aquí Jesús da un mensaje especial a sus iglesias, a las 7 iglesias que están afrontando un tiempo difícil, un tiempo de persecución, de idolatría, de falsas doctrinas, y se habían desviado y habían perdido la visión
el compromiso con el servicio para con Dios y para con el reino. Amén. Y comenzamos y dice la palabra que el mensaje fue escrito a las 7 iglesias. Y el primer mensaje es a la iglesia de Éfeso. Como podemos ver, Éfeso era una ciudad y era el primer puerto marítimo comercial. Era un puerto y era una ciudad muy idólatra, una ciudad muy sensual. De hecho, Pablo le escribe a esta iglesia donde aquí se profanaba y se idolatraba a Diana de los efesios. Y aquí había mucha brujería, mucho paganismo. Y aquí Dios y nuestro Señor Jesucristo manda un mensaje. Y el mensaje que le escribe a la iglesia es el siguiente: escribe al ángel a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea Jesucristo, quien sustenta a sus siervos, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Mis hermanos, en este versículo Jesús le trae una revelación a Juan y le dice: escribe a la iglesia de Éfeso lo siguiente. Esta palabra, escribe al ángel, su significado ángel es enviado. Es posiblemente, escríbele al líder de la iglesia de Éfeso. Y es el mensaje que hoy Dios está trayendo a esta iglesia y le dice: escríbele a las iglesias de la Santa Unción. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, Jesús, quien sustenta a sus líderes, quien sustenta a sus ministros, quien sustenta a sus pastores. El que anda en medio de los 7 candeleros, Jesús, diciendo: yo me paseo en medio de las 7 iglesias. Y hay algo muy particular en este versículo, y es que Jesús está hablando y está mandando un mensaje a la iglesia de Éfeso. Pero vemos cómo la revelación es expuesta a todas las 7 iglesias. Mira, dice: escribe el ángel a la iglesia de Éfeso. Pero al final del versículo dice: el que anda en medio de los 7 candeleros dice esto. Es Jesús quien dice una revelación para Éfeso, pero también es manifestada a las otras 6 iglesias. Y dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Mis hermanos, el versículo 2, Jesús comienza su discurso. ¿Y cómo comienza el discurso de Jesús? Diciendo: yo conozco tus obras. Jesús, mis hermanos, conoce todo. Conoce tu caminar, conoce tu entrar y conoce tu salir. Conoce lo que tú piensas, conoce lo que tú haces. Mis hermanos, Él conoce la vida de cada creyente y conoce cuál es el comportamiento y qué es lo que hace cada iglesia. Y cada uno de los pasajes en las diferentes iglesias comienza con lo mismo: yo conozco tus obras. Mis hermanos, las 7 iglesias simbolizan también o pueden interpretarse como 7 personas, 7 iglesias, 7 comportamientos que pueden estar destinados. Y Dios está diciendo: yo conozco sus obras, yo conozco su caminar, yo sé qué es lo que hacen, yo sé qué es lo que hacen en lo oculto, yo sé qué es lo que hacen en sus trabajos, yo sé qué es lo que hacen en sus casas. A Dios no se le escapa nada. Él conoce todo y cada una de nuestras cosas. Él conoce nuestro levantar y conoce nuestro acostar. Amén. Él comienza este discurso para recordarle a la iglesia que Él tiene conocimiento pleno de toda y cada una de las cosas. El versículo 2, en este versículo Jesús habla, pero habla con palabras de aprobación. Y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Jesús está halagando a esta iglesia y le dice: yo conozco su trabajo, yo conozco lo que ustedes hacen, yo conozco su esfuerzo, su arduo trabajo. Yo conozco cómo hacen ustedes el aseo. Yo conozco cómo ustedes predican en las calles. Yo sé cómo son maestros de discipulado. Yo sé cómo se esfuerzan para estar en alabanza y servirme. Yo sé que ustedes dan volantes en las calles. Yo sé que ustedes son fieles en los diezmos, en sus ofrendas. Yo sé que ustedes vienen religiosamente a los domingos a la iglesia. Yo conozco su arduo trabajo. Jesús hace un reconocimiento a esta iglesia. Y aquí le está
dando su aprobación, diciéndole: yo conozco sus obras, sé que se portan bien, sé que se visten bien. Yo sé que y Jesús aquí está haciendo un reconocimiento. Yo he visto sus lágrimas, yo he visto sus oraciones, yo he visto sus vigilias, yo he visto sus ayunos. Mis hermanos, Jesús de Nazaret no se le escapa nada. Y aún como en la iglesia de Éfeso dijo que conocía sus obras y conocía su arduo trabajo, para la iglesia de la Santa Unción y para la iglesia general de Cristo y el cuerpo de Cristo a nivel general, Dios conoce su arduo trabajo. Dios conoce lo que hacemos. Dios sabe cada una de las cosas y el servicio que tú le brindas a Él. Él lo conoce. Y el segundo punto dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Que no podían soportar, esta iglesia no soportaba a los malos. Era celosa del pecado esta iglesia. No toleraba el pecado dentro de la iglesia como lo hacían la iglesia de los Corintios, que aún había un incesto dentro de la iglesia. Esta iglesia era celosa con la doctrina, celosa, decía que no podía soportar a los malos, no toleraba el pecado. Era una iglesia que estaba en santidad, que cuidaba sus ojos, que cuidaba sus pensamientos, que cuidaba sus manos. Mis hermanos, es lo que Dios hoy quiere decirte a ti, y es algo muy importante y es algo muy relevante. Jesús hoy está sacando la luz y está mostrando y está dignificando y dándole alabanza a las obras que Éfeso estaba haciendo. Y eran obras ejemplares, y son obras que tú y yo debemos hacer también. Eran obras ejemplares. No aprobaban a los malos, ardían en el trabajo y se esforzaban. Eran celosos, no toleraban el pecado. Eran gente que andaban en santidad y que eran un buen ejemplo para nosotros hoy. Dice también más adelante, dice que no podían soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Probaban a los que se decían ser llamados apóstoles. Eran celosos con la doctrina. No creían en los pactos en dinero. No creían tampoco en el evangelismo este nuevo de supuestamente de la siembra. No creían en los pañuelos ni en los aceites ungidos. Era una iglesia celosa. Una iglesia celosa con la doctrina. Examinaban a todos los que iban a predicar. No se montaba cualquiera en su púlpito a decir un mensaje. Mis hermanos, hoy vemos, y es algo que tenemos que rescatar como iglesia. En estos días me contaba mi esposa que Jesús Adrián Romero hablaba en uno de los medios y decía que no sabía si la Biblia era la palabra de Dios, y que a veces entendía la posición de los gnósticos. Hoy esta era una iglesia celosa que examinaba muy bien quiénes eran los que se iban a montar a predicar el evangelio. Y eso es un ejemplo para nosotros hoy. Un ejemplo que debemos examinar para quiénes son los que van a predicar, quiénes son los que van a traer un mensaje, qué es lo que se está hablando. Amén. Contendían ardientemente por la fe y por la palabra. Se cuidaban de los lobos vestidos de ovejas, mis hermanos. Era una iglesia sufrida y que había tenido paciencia. Era una iglesia que era criticada, que sufría persecución. Una iglesia que era señalada y acusada. Una iglesia que muchas veces la trataban de religiosa, de legalista y extremista, porque sencillamente se alineaba al comportamiento de Dios. Pero hasta aquí, mis hermanos, vemos una iglesia casi que perfecta. Vemos una iglesia casi sin una tacha. Vemos una iglesia ejemplar. Vemos una iglesia digna de alabanza y de tomar de sus ejemplos para traerlo hoy a nuestras vidas. Y de hecho que debe ser así. Hoy, mis hermanos, ese debe ser uno de nuestros anhelos, tener una iglesia así. Pero mira lo que dice el versículo 4.
pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mis hermanos, aquí vemos una iglesia ejemplar de alabanza y que hay que imitar. Pero aquí hay un pero que Jesús le dice: pero ustedes han perdido su primer amor. Pero ustedes han perdido el fragor por buscarme. Pero ustedes están haciendo obras, pero no lo están haciendo de corazón y no lo están haciendo en amor por mí. Habían perdido, mis hermanos, la pasión. Habían perdido la verdadera motivación. Esta iglesia, mis hermanos, era una iglesia que había perdido el amor por Dios. Una iglesia que podía estar haciendo obras para con Dios. Hacía muchas cosas para el Señor, pero eran sin amor. Servían en la alabanza, servían con los niños, iban a las calles, predicaban el evangelio, pero habían perdido la orientación, habían perdido el primer amor. Y mis hermanos, yo no he venido aquí a acusarte y a señalarte. Yo simplemente aquí he venido a que organicemos nuestras motivaciones. Yo aquí no he venido a decirte que no sirvas. Yo aquí no he venido que no prediques, ni mucho menos estés en la alabanza y que no hagas el aseo, o que no estés sirviendo en los niños o en las escuelas de discipulado. Yo lo que he venido a decirte es que reorganices tu corazón y que organices las motivaciones en tu vida. ¿Qué es lo que realmente está motivando tu servicio para con Dios? ¿Un compromiso? ¿El quedar bien con los hombres? ¿El no ser tachado, el no ser regañado? Hay que entender como iglesia que nuestro servicio es por amor a Dios. Es porque amamos a Dios. Es porque estamos apasionados por Dios. La consecuencia de servir a Dios debe ser por amor. Nuestro servicio para con Él debe ser como una consecuencia porque le amamos, porque tenemos pasión por Dios. Hoy pregúntate y respóndete a ti mismo: ¿realmente el servicio que has brindado hasta hoy a tu iglesia y a esta humanidad y aún a este barrio ha sido por amor a Dios? ¿O es sencillamente porque quieres cumplir unos requisitos? ¿O es sencillamente porque quieres cumplir con el cronograma de actividades? ¿O es sencillamente porque quieres quedar bien delante del liderazgo de la iglesia? ¿O porque sencillamente no quieres ser criticado? Pero tengo una cosa contra ti: que has dejado tu primer amor. Mis hermanos, no he venido a poner el dedo en la llaga, sencillamente a decirle cómo estamos tan puntuales cuando nos programan, cómo estamos tan puntuales cuando nos toca un servicio, cómo estamos tan puntuales cuando nos toca liderar algo, y por qué cuando no estamos en la programación no demostramos ese mismo acto de amor para con Dios. Sencillamente estoy haciendo un pare, y que hagamos un pare, y esto también es para mí en nuestro caminar, y que examinemos nuestros corazones y reorganicemos nuestras vidas y digamos: realmente yo vengo al servicio, realmente yo hago las cosas porque amo a Dios, no porque me están empujando, no porque me están diciendo, sino porque amo a este Dios que me ha sacado del lodo cenagoso y porque le debo agradecimiento. Ese debe ser el verdadero motivo por el cual servimos a Dios, mis hermanos. Podrás tener una vida activa, pero a Dios no lo podrás engañar. Dice su palabra, no lo digo yo, yo conozco tus obras. Podría simplemente leer este mensaje e irnos a nuestras casas y está más que claro. Él conoce todas nuestras obras. Podríamos venir aquí y entrar en actividad, servir, ser paciente, soportar, sufrir y hacer todo esto en el poder de la carne y en el poder de nuestras fuerzas. Mis hermanos, hago la claridad: yo no estoy diciendo que no vengan a servir. Ojo muy claro, y quiero corroborar esto y quiero que vayan al libro de Hebreos por un momento.
Libro de Hebreos capítulo 6. Versículo 10. Hebreos 6, verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Vayamos a 1 Corintios también, capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios 15, verso 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mi predicación, mis hermanos, la enseñanza que he venido a traer aquí, no es para decirte, deja de servir. Es por lo contrario para decirte, sigue haciendo lo que estás haciendo, pero lo que hagas, que sea consecuencia del amor que tienes para con Dios. Ese es el orden de las cosas, mis hermanos. No hagamos las cosas por imposición. No hagamos las cosas porque nos estén empujando. No hagamos las cosas porque nos dicen. Hagamos las cosas, mis hermanos, porque amamos a Dios. Y como consecuencia del amor que tenemos a Dios, ofrecemos nuestro servicio. Cuando amamos a Dios, es fácil. Cuando el pastor dice algo, es fácil copiarlo. Es fácil aceptarlo porque amamos, porque nos estamos sujetando a Cristo. Amén. Volvamos a Apocalipsis. Pero tengo contra ti, mis hermanos, un pero. Ese pero son cuando tú dices, todo esto está bien, pero hiciste esto, pero. Mis hermanos, en pocas palabras, Jesús le estaba diciendo a la iglesia, todas sus obras son obras dignas de alabanza, pero tengo algo contra ustedes, y es que han dejado su primer amor. Mis hermanos, en otras versiones, esto es, ya no tienes el mismo amor que al principio. Hoy vemos gente que ya no tiene la misma pasión. Hoy ya no vemos gente que no tiene el mismo fragor por la obra, el mismo fragor y la pasión por servirle al Señor, sino que sencillamente vienen por compromiso, sino que sencillamente vienen a cumplir un requisito, sino que sencillamente quieren quedar bien, mis hermanos. Hoy muchos de nosotros deberíamos estar aquí contemplando la hermosura de nuestro Señor. Hoy deberíamos estar aquí levantándonos como pueblo, buscando su presencia. Y si le amas verdaderamente, ¿dónde está tu alabanza de hoy para con tu Dios? Pero tengo contra ti, mis hermanos, que hemos perdido nuestro primer amor. Dios, mis hermanos, va al origen y a la raíz de todas las cosas, y es el corazón. Dios mira, es el origen y los motivos y la verdadera razón interna por la cual hacemos lo que hacemos. Él conoce todas tus obras, pero quiere ir al fondo. ¿Cuál es lo que verdaderamente te motiva? ¿Cuál es la razón por la cual tú vienes a este lugar? ¿Porque el pastor te canzonea? ¿Porque la pastora te regaña por la puntualidad? ¿Cuál es tu verdadero motivo? Iglesia, les recuerdo que un día nos encontraremos en el tribunal de Cristo, y toda y cada una de nuestras motivaciones, el origen de nuestro corazón y el servicio que ofrecemos va a ser probado y va a ser recompensado. Y no va a ser recompensado sino la verdadera motivo con que lo haces. ¿Por qué vienes hoy a la iglesia? ¿Por qué vienes hoy a la iglesia? Realmente tu motivo es porque amas al Señor. Hoy una iglesia espléndida que hacía toda en el poder de su fuerza, en la naturaleza caída, natural, lo hacía las cosas, pero no lo hacía por amor, no lo hacía en el Espíritu. Pero tengo contra ti, iglesia de Éfeso, que has perdido tu primer amor.
Has dejado de hacer lo que hacías del principio. Has dejado de buscarme en las madrugadas. Has dejado de buscarme en las vigilias. Antes te deleitabas madrugadas enteras buscándome en mi presencia. ¿Dónde están aquellas personas? Ese primer amor que buscaba, ese primer amor que se derramaba en su presencia, que pasaban horas y noches y vigilias enteras buscando su rostro. ¿Por qué sirves? ¿Por qué oras? Hoy no se ora, mis hermanos. Y Dios, mis hermanos, les quiero decir una gran verdad que duele mucho. El primero y más grande mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hoy podríamos como iglesia estar desviando nuestro caminar sencillamente porque hay una iglesia que no ama a su Señor, que sencillamente se ha volcado a hacer obras para quedar bien y mostrar una fachada de imagen ante la humanidad y el mundo, pero que su corazón se encontraba apartado del Señor. Hoy reorganiza las cosas. Podríamos estar fornicando con las obras, podríamos estar fornicando con el servicio. Hoy Dios nos está llamando a que sirvamos al Dios del servicio y no al servicio. Cuando tú sirves a tu Dios, se te va a hacer fácil estar en la alabanza. Cuando tú sirves a Cristo, se te van a pasar las horas buscando su presencia. Pasarás noches en vigilias buscándolo porque le amas. Su servicio en la iglesia será espontáneo porque es para Él. Iglesia, hagamos un pare. Muchos se han acercado y me han dicho esto, que no quieren venir, pero que simplemente lo hacen por cumplir. Y por eso traigo esta palabra. No la he movido por fuerza humana, sino que Dios me movió a traerla. Reorganicemos las cosas, mis hermanos. Hagamos un par en nuestro camino. Amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y si hoy eso no está en nuestras vidas, por favor pidámoselo al Señor. Pidamos al Señor, tú que pones el querer como el hacer en las vidas. Pon ese querer de amarte profundamente, Señor, de deleitarme en la intimidad contigo. Hoy una iglesia que es una tortura orar. Hoy la iglesia no ha visto la intimidad y la habitación como un deleite. Hoy la iglesia quiere recompensas en público, pero no está en la intimidad con su Señor. Hoy vemos ministros atestados de muchas actividades. En la mañana hacemos esto, en la tarde esto, en la noche esto, pero se han olvidado de atender a su Señor. Se han olvidado de contemplar la hermosura del primer amor y danzar con su Señor y deleitarnos en amores. Amén. Mis hermanos, todas nuestras obras deben ser consecuencias del amor que tenemos a nuestro Dios. Todo nuestro servicio tiene que venir como consecuencia de una vida íntima con Dios. Todo nuestro servicio en la iglesia tiene que ser como consecuencia de una vida entregada a Dios, de una vida apartada, de una vida con una historia con Dios. Ya no hay deleite, mis hermanos, en la habitación íntima. Juan estaba cerca del maestro y escuchaba los latidos del corazón de su maestro. Hoy la iglesia no quiere esto. Hoy la iglesia no quiere estar cerca y escuchar a su Señor. Hoy la iglesia cree que esto se resume y están bien y estamos bien porque sencillamente hacemos ciertas cosas y creemos que estamos bien. No se trata de eso, mis hermanos. No se trata de eso. Es estar cerca. Es estar cerca de Dios sin pedirle nada, mis hermanos. Es sencillamente un deleite. Yo sé que muchos de nosotros hemos contemplado eso. Donde nuestras lágrimas, Señor, donde nuestras lágrimas no hay palabra y que sencillamente nos desbordamos sencillamente en adoración para con Dios. Ya, mis hermanos, el primer lugar ya no es Jesús.
Ya te vas a trabajar sin orar y dices que Jesús es tu primer lugar. Dices, han perdido su primer amor. Jesús ha sido quitado de su primer lugar. Ya nos vamos al trabajo sin orar y buscar el rostro de Dios. Ya no vamos a hacer nuestras actividades sin buscar el rostro de Dios. Ya no vamos a los estudios, ya no vamos a nuestros afanes, a nuestros negocios. Y hemos descuidado la vida íntima, hemos descuidado el servicio a nuestro Señor. Aún hemos venido a ofrecer el servicio aquí. Aún hemos venido a ofrecer el servicio y hemos descuidado al dador del servicio. Esto es un llamado para que paremos. Esto no es para ustedes, es para mí también. Mientras predicaba sentía la presencia de Dios muy fuerte sobre mí. Y sé, mis hermanos, que esto va a quedar en sus corazones. Amén, dale un fuerte aplauso al Señor. Mis hermanos, a la iglesia de Éfeso le habían quitado el primer amor. Mateo 6:33 lo dice muy claro. Mas buscad primeramente. ¿Primeramente qué? El reino de Dios y su justicia. No es mi familia, no son mis negocios, no son mis afanes, no son los compromisos con este mundo. Es primeramente Dios. Más buscar primeramente al Señor, más buscar primeramente a Jesús, más buscar primeramente su intimidad, más buscar primeramente su corazón. Hoy también hay una iglesia volcada a pedir. Hoy está una iglesia buscando el bolsillo de Dios. Hoy hay una iglesia buscando el favor de Dios y no está contemplando la hermosura de su Señor. No se está deleitando en Dios. Hemos perdido el primer amor. ¿Dónde le hemos echado? El tiempo no te alcanza. Lo tienes cronometrado. Media hora, 15 minutos, 10 minutos de Biblia, salgo corriendo. Se nos ha olvidado, mis hermanos. Se nos ha robado el mundo, el amor, nuestro primer amor, mis hermanos. Y hoy es un llamado a que nos volquemos en amistad para con Dios. Es un llamado para que, no para hacerte sentir, ni pisotearte, ni mucho menos, ni para decirte tu servicio está mal. Yo no he venido a decirte eso. Yo lo que he venido a decirte es que por favor reorganicemos nuestras motivaciones. Amén. Jeremías, mis hermanos. Quiero que me acompañes por un momento allí. Quiero ilustrar algo en Jeremías 20. En el versículo 9 decía, mira Jeremías, era un corazón que amaba a Dios, era un corazón que servía a Dios. Mira con todas las cosas que le pasaba a Jeremías en el cepo, lo azotaban, murmuraban de él, le decían muchas cosas, lo flagelaban. Y mira lo que dice Jeremías 20:19, y dije, y no me acordaré más de él. ¿De quién? De Dios, decía Jeremías. Ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Mis hermanos, el amor que debe haber en el cristiano para con Dios debe ser así. Aún a pesar del sufrimiento que se vea, aún a pesar de las caídas que tengamos y que intentemos alejarnos del Señor, el amor que está en nuestro corazón es más fuerte, que nos atrae, que nos seduce para servirle a Él. Había metido entre él un fuego, mis hermanos, un amor profundo por Dios. Hoy hay una iglesia que no ama a Dios. Somos una iglesia egoísta. Y créeme que si Jesús hace relevancia en este primer y gran mandamiento de amarle, muchos, dice su palabra que muchos en ese día dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, Señor, en tu nombre hicimos esto, Señor, y esto, y esto. Y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Sencillamente porque no hicieron la voluntad de Dios, sencillamente porque no amaron al Señor, sencillamente porque vivían una vida
fuera de la línea. Hay personas, mis hermanos, hoy una iglesia en general, no estoy hablando de esta iglesia, hay una iglesia en general, mis hermanos, que sencillamente no pecan y que sencillamente sirven a Dios por compromiso y por recompensa. Si hoy, mis hermanos, si hoy a la iglesia se le dijera sencillamente, el infierno no existe y el cielo no existe, la mitad de la iglesia se fuera en pos de los deditos y pecados, porque sencillamente no aman al Señor y porque sencillamente dicen, sabes, no peco porque no quiero irme al infierno. No dicen no peco porque le amo. No dicen no peco porque no quiero fallarle a Él. Dicen no peco porque no quiero irme al infierno. Y otros dicen no peco porque quiero ganarme la recompensa, porque quiero ir al cielo. Pero hoy, si yo dijera y quitáramos por un momento el cielo y el infierno de la Biblia, la mitad de la iglesia se fuera de peñadero pecando y la otra mitad también se fuera porque ya no habría recompensa. Pero ¿dónde están los verdaderos levitas? ¿Dónde están los verdaderos levitas que dicen, Señor, no nos has dado herencia, pero tú eres nuestra mayor herencia? Servirte a ti, Señor, es lo mejor que me ha podido pasar. De eso se trata, mi hermano. Apocalipsis 2. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no oras de la misma forma como orabas. Ya no lees la palabra con el mismo fragor con que la leías. Ya no buscas el rostro de Dios como lo buscabas al principio. Ya no te dan dolor por las almas ni por el perdido. Nos hemos vuelto egoístas. Nos hemos vuelto codiciosos, ávaros, centrados en nosotros mismos. Y creemos que tenemos el cielo ganado porque sencillamente hacemos una y cierta cantidad de actividades. Lo primero, mis hermanos, ¿qué es lo primero en tu vida? No me digas que es lo primero cuando sales corriendo a trabajar y no oras, porque realmente no lo es. Y quiero hacer una comparación con David en el libro de los Salmos. En el capítulo 5. Era el primer lugar para David. Dios le daba el primer lugar a él. Las primeras horas. Versículo 3 dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Como David iba de mañana a la presencia del Señor. Y en el Salmo 63, David también habla de esto y dice: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, te daré las primeras horas de mi día. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Mis hermanos, David sabía y entendía a quién le servía y quién era su primer lugar. No nos dejemos robar el primer lugar de nuestros corazones. No nos dejemos robar la prioridad de Cristo establecido en el trono de nuestro corazón por los afanes de este mundo. Y el mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 1. Diciendo en el versículo 35: levantándose muy de mañana, Él daba su primer lugar a Dios. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mis hermanos,
Esto es para nosotros hoy. Démosles el lugar a Dios que solamente Él debe tener en nuestros corazones. No podemos dar frutos, mis hermanos. No podemos dar fruto, iglesia de la Santa Unción, como tú lo vas a escuchar ahora. No podemos dar frutos verdaderos y frutos buenos, como decía Juan el Bautismo. Decía, por favor, dar verdaderos o buenos frutos. Podemos dar frutos, pero frutos malos en la carne. Pero hoy Dios está llamando a que demos verdaderos frutos. Y la única forma que demos verdaderos frutos es pegado a la vid verdadera, es pegado a Cristo. Él dice: yo soy la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos. Pegados a Él llevaremos muchos frutos, mis hermanos. Hoy tu servicio, tu fruto que ofreces en este lugar debe estar conectado a la vid verdadera. Si tú hoy vienes a servir aquí y no estás calibrado con el Señor del servicio, realmente no estás dando un buen fruto. Hoy está Dios llamándonos a que nos peguemos a la vid verdadera. La vid verdadera, para que demos frutos. Nuestro servicio, yo llamo un llamado al servicio, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo con pasión y entrega. ¿Sabes? Cuando leía el pasaje de la vid, entendía y decía: Señor, pegados a ti por completos, es que podemos dar frutos. No hay otra forma de que podamos dar frutos en almas, frutos en el espíritu, frutos en el servicio, sino verdaderamente pegados a Cristo. Si antes no oramos por esas almas, si antes no derramamos nuestras lágrimas por ellas, realmente no podemos dar esos frutos. Realmente no puede germinar un alma de nuestro vientre. Es pegados a Dios, mis hermanos. Es dándole el lugar a Dios que se merece, y es el primer lugar que no se ha quitado de nosotros. El primer lugar, mis hermanos. 1 Corintios 13:13 dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos tres es el amor, mis hermanos. Es el amor por Dios apasionadamente. Cuando amas, podrás servir con diligencia, con espontaneidad. No te va a dar rabia. No creerás que es imposición cuando se te ordena algo, cuando se te dice algo. Hoy encontramos las iglesias cargadas, las iglesias afanadas porque quieren cumplir, porque realmente no han entendido que su servicio y que sus labores para con Dios es para con Jesús, que lo conoce todo, mis hermanos. Hoy hago un llamado a que organicemos nuestra vida. Hago un llamado a que nos postremos ante la presencia de Dios y organicemos todas las cosas. A que renovemos nuestros votos para con Dios. A que nos volquemos al primer amor, mis hermanos. Y que dejemos que Dios se entrone en nuestras vidas. Ponte de pie por un momento, iglesia de la Santa Unción.